Hola chicos, buenas tardes. Es un gusto nuevamente estar con todos ustedes. El día de hoy vamos a hacer la tercera clase para los que están siguiendo el curso especializado en salud ocupacional. ¿Ya? Y bueno, pues también bienvenidas a las personas que también van a asistir también al curso por este tema que es implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, el día de hoy vamos a hacer un recuento en la cual, cuáles son los puntos importantes que una empresa debe tener presente para poder hacer la implementación de su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar, ¿ya? Un segundito. Bueno, ustedes ya me conocen, yo soy Tabata Vega, soy enfermera, tengo una especialidad en salud ocupacional, una maestría en gestión de los servicios de salud, y bueno, pues un máster en prevención de riesgos laborales y ciertas especialidades en sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y pues actualmente trabajo pues asesorando a muchas empresas con la parte de salud ocupacional, ¿no? Y sobre todo también con la parte de enfermedad ocupacional. Bien, entonces el objetivo del día de hoy es básicamente, pues ya les he mencionado que al principio vamos a hablar sobre todo lo que tiene que ver con la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y pues brindar los alcances generales en referencia al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para conocer los principales aspectos de seguridad y salud en el trabajo contemplados en el reglamento y en la ley 29783, que también ya le hemos mencionado en la primera clase cuando hablamos sobre la normativa de seguridad y salud en el trabajo. El marco legal vigente, pues ya lo sabemos, que es la ley 29783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo, y sus modificatorias, porque ha sufrido una serie de modificaciones a lo largo de todo este tiempo, ¿ya? Y es importante pues tener referencia también sus modificatorias. ¿Por qué? Porque influyen en la implementación del sistema de gestión. También es importante mencionar el Decreto Supremo 005/2012, que es el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y también ha sufrido sus modificatorias. Recuerden que para que se pueda hacer aplicable una ley, pues tiene que tener su reglamento, ¿no? Entonces, cuando hablamos del sistema de gestión, entonces está la Ley 29783 y su reglamento que ya nos dice cómo lo tenemos que hacer. O sea, la ley básicamente, como lo explicamos en la primera clase, ya es lo que tienes que hacer, o sea, todo lo que tiene que hacer todas las empresas, tanto públicas y privadas. Sabemos que la ley 29783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Es aplicable a todo tipo de empresa, ¿no? Tanto pública como privada, ¿no? Entonces nos dice qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y el reglamento nos dice cómo tenemos que hacer esta aplicación de esta ley, esta aplicación y esta implementación del sistema de gestión, ¿ok? Bien, entonces también existe, pues, como les había mencionado, una serie de modificatorias, ¿no? Que ha sufrido la 29783, como por ejemplo la ley 30222, que es la modificatoria de la ley madre, que es la ley de seguridad del trabajo, el decreto supremo 006 de 2014, que modifica el reglamento de la ley 29783, que básicamente ahí habla de, por ejemplo, en este caso, de aspectos importantes con respecto a empresas tanto de pequeñas como microempresas, ¿no? Resolución Ministerial 082, que aprueba el sistema simplificado de registros, porque también vamos a mencionar que dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Existen pues registros obligatorios que todas las empresas deben de implementar, ¿ya? Pero como existen estas modificatorias y como sabemos de que no todas las empresas, ya sean públicas o privadas, son iguales, ¿no? ¿Por qué? Porque se diferencia entre grande empresa, microempresa y pequeña empresa, ¿ya? Entonces, también existen registros del sistema de gestión que son simplificados para aquellas empresas que puedan ser microempresas o pequeñas empresas, ¿ya? La 050 del 2013, donde habla de todos los registros, ahí con esa normativa, con esa resolución, ahí nos dicen cuáles son los registros obligatorios que se tienen que implementar con
con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces ahí nos dicen cuáles son estos registros, cómo deben ser estos registros, cuáles son los formatos, ¿no?, que se deben de utilizar pues para todo este sistema. ¿Ok? El reglamento de registro de auditores, porque recuerden que cuando uno hace o implementa un sistema de gestión, en este caso de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no?, pues es un proceso, ¿verdad? Es un proceso que vamos a ir explicando. Ya, ese es un proceso en la cual pues implica pues un diagnóstico, ¿no? Implica una planificación, ¿verdad? Una ejecución de las actividades y al final una evaluación. Y esta evaluación pues se va a ver reflejado pues en las auditorías, ¿no? En estas auditorías, ya que por cierto por la pandemia pues están suspendidas, pero existe un formato que se debe de implementar, que es el formato de auditorías del sistema de gestión, ¿ya? Y que a través de eso pues se va a evaluar, ¿no?, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ya? El registro está el Decreto Supremo 012 del 2014, que habla pues de la información de los accidentes e incidentes peligrosos, enfermedades ocupacionales, ¿no? Y también está, bueno, ahorita ahí por ejemplo hay una resolución ministerial que es la 148 que habla sobre el proceso de elección de los representantes del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, pero recuerden que este año el año pasado salió la 245, donde habla pues de la guía, ya con una nueva resolución, ¿no?, que habla sobre el proceso de elección del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. También tenemos que mencionar, no podemos dejar de mencionar la RM 375, que habla de la norma básica de ergonomía y evaluación de riesgos disergonómicos. Y por último, pues, el Decreto Supremo 003 del año 98, que es la norma técnica del seguro de complementario de trabajo de riesgo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando hablamos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pues implica mucha base legal, ¿verdad? Y esto que también implica muchas otras normas también, ¿no? Que también, imagínense si nos pusiéramos a nombrar, serían bastantes normas. ¿Por qué? Porque cuando uno habla del sistema de gestión es algo completo, ¿no? Y dentro del sistema de gestión, pues está, cuando hablamos de la parte de planificación, ¿no? Entonces habla pues de estos planes, de estos programas que ya en las próximas clases los vamos a comentar qué cosas son, ¿no? Y ahí se toma mucho referencia de las bases legales, ¿correcto? Así que vamos a continuar. Entonces, a lo largo de todo este tiempo, hasta casi el 2019, ya, se han ido presentando pues una serie de estadísticas, ¿no? De estadísticas acerca de aquellos accidentes de trabajo, incidentes peligrosos que se han presentado pues en las empresas en el Perú, ¿no? Entonces, han habido 174.620 notificaciones de accidentes de trabajo durante el periodo de 2011 al 2019, ¿ya? Encontrándose pues con 51 accidentes no mortales por día, ¿ya? Un accidente mortal cada 2 días, según estas estadísticas de siniestralidad laboral, ¿ya? También se ha podido encontrar pues 2 incidentes peligrosos por día, y esa franjita naranja que ustedes pueden ver ahí, incidentes peligrosos, que vienen a ser pues cerca de 6.712, casi el 4%, ¿no?, de todo lo que tiene que ver pues con estas notificaciones, ¿no? Y el 95% de accidentes de trabajo, que equivalen pues a 167.908 accidentes de trabajo, ¿no? Entonces, los accidentes del trabajo no mortales que se han manifestado a través del 95%, ¿ya? Y accidentes de trabajo mortales que han habido 1.515, que más o menos equivale al 1%. Pero entonces, ¿qué podemos decir a través de esta gráfica, ¿no? Podemos darnos cuenta que en ese periodo se han estado dando, pues, se han dado todas esta siniestralidad laboral, ¿no? Y, pues, obviamente, pues, por las notificaciones, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta en la franja, naranja, que dice incidentes peligrosos, imagínense, pues, que también hay una gran cantidad de incidentes peligrosos, ¿no?
Eso lo habíamos comentado también al principio, cuando mencionábamos qué cosa era el accidente y qué cosa era el incidente peligroso, ¿no? Y según investigaciones dice que por cierta cantidad de incidentes peligrosos, ¿no? Que puede equivaler, pues, por ejemplo, a 60 incidentes peligrosos, ya puede darte a las finales un accidente mortal, ¿no? Por eso es importante las notificaciones, ¿no? De los reportes de estos incidentes peligrosos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a través de ellos es como que el incidente peligroso es un daño potencial, ¿no? Es un riesgo, un daño potencial que puede ocurrir, ¿no? En un determinado momento, ¿verdad? No necesariamente va a haber un daño a la persona o a la estructura en sí, ¿no? Generalmente en una forma más coloquial, que se le conoce al incidente peligroso como un cuasi accidente, no sé, un casi me caigo, un casi se me cae, casi se me cae una caja en la cabeza, o casi me resbalo. Entonces, esos son incidentes peligrosos, ¿no? Entonces, es importante reportarlos. ¿Por qué? Porque a través de eso nosotros vamos a poder determinar cuáles podrían ser estas causas de que pudieran existir estos incidentes peligrosos para poder evitarlos y no te conlleve a las finales, ¿no? Un accidente de trabajo en realidad, ¿no? Y peor si es que te puede ser un accidente, pues, mortal, ¿no? Y dentro de esta siniestralidad laboral, como podemos nosotros observar, ¿ya? Pues nos podemos dar cuenta que han habido accidentes mortales, ¿no? Entonces, imagínense si han habido accidentes mortales, imagínense también que han habido accidentes de trabajo, probablemente han habido más incidentes peligrosos, ¿no? Solamente que no son reportados. ¿Por qué? Porque el simple hecho de que como que no me pasó nada, entonces no se reporta, ¿no? Por eso es importante el reporte de todos los, tanto los incidentes y mucho más, pues, obviamente por los accidentes de trabajo, ¿no? Entonces, esto es un reflejo de la cual podemos nosotros observar ya de lo que pasa, ¿no? Lo que ha pasado en este periodo de 2019. Ahora, en el periodo de 2020-21 y este año 2022, obviamente, pues, que probablemente los accidentes, tanto incidentes como accidentes, probablemente sean menos. ¿Por qué? Porque recordemos, pues, por la pandemia, mucha gente ha ido a casa, muchas empresas han cerrado, ¿no? Y obviamente, pues, el hecho de que esta cantidad de personas hayan estado, pues, en casa, ¿no? Y obviamente también por el tema de la pandemia, el cierre de las empresas, ¿no? Pues no han habido muchas notificaciones, pero sí han habido accidentes de trabajo, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, creo que en estos 2 o 3 últimos meses del enero, febrero, marzo, sí, ajá, estos últimos meses del año han habido accidentes mortales en algunas empresas constructoras, ¿no? Que están por aquí, por Surco, Miraflores, ¿no? Que han habido, pues, lamentablemente, estas muertes, ¿no? Y no solamente eso, sino también, pues, estos accidentes que han podido causar también algún tipo de accidente mortal, cuando, si ustedes se recuerdan, que había, creo que un Malif y estaba cargando un tractor, creo, y se cayó, ¿no? Felizmente que no había nadie, así que no hubo, pues, pérdidas humanas, pero sí hubo daño de infraestructura, ¿no? Entonces, y obviamente, pues, nos podemos dar cuenta de que a pesar, ¿no? A pesar que supuestamente, ¿no? Por el tema de la pandemia, pues no ha habido mucha gente, ¿no? Y obviamente, pues, ya las personas han comenzado, ya hay 100% de aforo y todo eso, ya las empresas van a comenzar a regresar muchas personas que están en remoto, ¿no? O en licencias, ¿no? Y obviamente van a comenzar a aumentar estos accidentes de trabajo, estos incidentes, ¿no? Sobre todo por el hecho de que no hay control, ¿no? No hay los controles de seguridad y salud en el trabajo, no se siguen las normativas, los reglamentos, ¿no? Y pues, y esa es una gran falla del sistema de gestión de cada empresa, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hablar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que nuestro sistema de gestión, pues, sea a las finales, al final del año, porque cada año uno tiene que evaluar su sistema de gestión, ¿no? Cómo ha ido implementándose, ¿ya? Y las fallas que han podido, pues, este, presentarse, ¿no? Entonces, ya para ir pasando a la otra diapositiva, ya, pues ese es un reflejo de ese periodo, y más o menos a finales de repente al final de este año, probablemente, pues, estas notificaciones igual se van a poder
saber en qué cantidad durante estos 3 últimos años. Entonces, como ya sabemos, ¿no? Y haciendo un recordaris, la ley 29783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo, pues su ámbito de aplicación, como ya les había mencionado, es el régimen privado, el régimen público, las Fuerzas Armadas y Policía Nacional y trabajadores en cuenta propia, ¿ya? Entonces, todas las empresas, todas las instituciones, habidos y por haber, todas tienen que implementar esta ley, ¿no? Esta ley de seguridad y salud en el trabajo, obviamente pues con su sistema de gestión, ¿no? Y en esta aplicación de prevención, de principios de prevención, como al principio, cuando en las primeras clases hablamos de los principios de la ley, ¿verdad? Y ahí hablábamos pues del principio de prevención, ¿no? Obviamente pues la finalidad de la ley es pues que exista una cultura de prevención de accidentes de trabajo, de enfermedades ocupacionales, ¿no? Y obviamente pues incentivar a una cultura de prevención en las empresas, ¿no? Y tampoco no podemos dejar de lado que en las empresas también este sistema de gestión o esta aplicación de la ley, pues van a ir a las personas bajo modalidad formativa y a los trabajadores autónomos y todo aquel que sin prestar servicios se encuentre dentro del lugar de trabajo. ¿Qué significa eso? Significa que, por ejemplo, si en una empresa existen practicantes, también es todo el sistema de gestión, todas las actividades y los principios también van a ir para ellos, ¿correcto? Para ellos. Si hay subcontratistas, ¿no? Si hay otras empresas dentro de mi institución, también todo es aplicable a todos los trabajadores, ¿ya? Por eso es importantísimo que, por ejemplo, cuando existe una empresa y subcontrata a otras empresas, ¿no? Es importante, ¿no? Evaluar, ¿no? Su sistema de gestión también de esa empresa, ¿no? Preguntar si tiene su sistema de gestión, su SSTR, ¿no? Preguntar si es que los trabajadores están capacitados o no. Entonces eso también forma parte de nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque como empresa. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, en mi institución hay una subcontrata y esa subcontrata, obviamente hay trabajadores, se accidenta, ¿no? Dentro de mi empresa, o sea, si yo también soy responsable, un co-responsable, ¿correcto? E imagínense si yo no tuve la previsión de preguntar de que si esta empresa, los trabajadores están capacitados, o si en esta empresa tiene su SCTR, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, lo que se ha observado son estafas en el SCTR, ¿no? Y a las finales presentan su SCTR en las empresas, total, las finales son falsos, ¿no? Son falsos, ¿no? Y existe en realidad, existe la manera de cómo comprobar si tiene SCTR, es facilísimo a través de su salud, ¿no? A través de un link en su salud, ustedes se pueden dar cuenta si tiene STR o no, pero eso es lo que se presentaba también, ¿no? Entonces, el hecho de que se sean subcontratados y por el hecho de que existe este vacío en la cual no hay esta evaluación a las subcontratas, pues suceden este tipo de inconvenientes. Entonces, cuando ya existe un accidente de trabajo, ¿no? Y ya se pide pues a la empresa de que su trabajador ha tenido un accidente en mi empresa, entonces le pide que se active su STR, porque el STR va a ser de la subcontrata, ojo. ¿Ya? Entonces, uno se da cuenta que el STR fue falsificado y obviamente no lo van a poder atender al trabajador. ¿Correcto? Así que por eso es importante evaluar todo, no solamente el de nuestra empresa, sino también de las subcontratas y todos los trabajadores que yo les he mencionado, ¿ya? Bien, entonces también tenemos que tener en cuenta, y es importante mencionarlo, ¿ya? Que obviamente pues está la ley 29783, que es la ley madre, no es como que la ley es la que controla todas las normativas, ¿ok? Pero cada sector tiene su propia normativa, ¿ya? Cada sector tiene su propia normativa. Por ejemplo, construcción tiene su propia normativa, que es la 011-2019, minería tiene su propia normativa con su modificatoria, electricidad también, el sector de la pesca, agricultura, salud, educación, transporte, tiene sus propias normas, ¿no? Hidrocarburos, en la parte industrial, en la parte de los obreros municipales. Entonces son reglamentos sectoriales que establecen obligaciones y derechos superiores a los contenidos de la ley y el reglamento prevalecerá sobre estos. Obviamente, pues, existen estas
estos reglamentos sectoriales que cada sector, valga la redundancia, tiene, pues porque ahí a través, porque como ya la actividad es específica, obviamente pues la ley, recuerden que es una ley general, ¿no? Pero lamentablemente existen vacíos legales, ¿no? Y el reglamento obviamente también, ¿no? Entonces, y es por eso pues que cada sector tiene sus propias normativas. Es como, por ejemplo, cuando hablamos del plan de vigilancia, ¿no? Cuando hablamos del plan de vigilancia, ¿se acuerdan? Recuerdan que hablábamos de que el plan era general, ¿no? Y que es importante seguir los protocolos de cada sector. ¿Por qué? Porque hay algunas cosas específicas que se van a hacer en ese sector correspondiente, ¿ok? Bien. Entonces, ¿qué es un sistema? Antes de mencionar ya qué es un sistema de gestión, tenemos que primero saber qué es un sistema, que es un conjunto de elementos de los que dispone una organización. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta cómo está dado mi organización, ¿correcto? Porque todas las organizaciones tienen sus procesos, ¿no? Tienen sus manuales, sus funciones, etcétera. Entonces, y dentro de estas, obviamente tenemos que evaluar qué tipo de organización tenemos, ¿no? ¿Por qué? Porque de acuerdo a eso, ¿no? Vamos a implementar nuestro sistema de gestión, ¿no? Y recuerden también que en muchas de las empresas, ¿no? No solamente existe la parte de seguridad en el trabajo, ¿no? Que es nuevo, por ejemplo, para muchas recientemente con el tema del COVID, ¿verdad? Pero esta ley pues viene del año 2011 y esto es que hay normativas y resoluciones ministeriales antes de 2012 que también se han estado dando, ¿no? Y también existen la gestión por procesos, la gestión de calidad, la gestión de la parte ambiental, ¿no? Que también puede tener una empresa, ¿no? Entonces, es importante saber cuáles son todos sus procesos, ¿no? Cómo está mi organización, pues para poder yo establecer este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, hay empresas en las cuales, y estamos hablando de empresas privadas, ¿no? En las cuales pues ya tienen un sistema integrado de gestión, ¿no? Se tiene un sistema integrado de gestión, que ahí ya integran todos los sistemas, que por ejemplo está el sistema de seguridad en el trabajo, el de calidad, el de medio ambiente, ¿no? Y si, por ejemplo, existe por ejemplo, el de antisoborno, también integran ahí, ¿no? Entonces, ya todo está integrado y manejan mismos procesos para todos estos sistemas de gestión. Aparte que disminuye costos, ¿no? Disminuye el tiempo. ¿Por qué? Porque recuerden que a veces, por ejemplo, en instituciones privadas, perdón, instituciones públicas, cada sistema tiene su proceso, ¿no? El de gestión de la calidad tiene su proceso, su flujo, ¿no? Que conlleva, pues, una cierta cantidad de tiempo para poder realizarlo, ¿no? Igualito de seguridad en el trabajo, igualito lo demás. Pero ya cuando existe este sistema integrado, entonces trata de que se junten todos estos sistemas, hacer un solo proceso, ¿no? Y obviamente, pues, aligerar un poco el trabajo que pueda darse, ¿no? Gestión, la administración de elementos, ¿no? Y ya, me había silenciado. Entonces, y ya cuando estamos hablando un poco ya entrando ya al sistema de gestión, ¿no? Entonces ya vamos a ir viendo pues que este conjunto de elementos obviamente pues ya va a ir dirigido a la parte de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y observar pues que nuestra finalidad, ¿no? Es obviamente la ley que nos lo dice, que es prevenir accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, ver los riesgos ocupacionales, ¿no? A través de los diferentes elementos que se van a dar del sistema de gestión, ¿no? Y ya, ¿qué es lo que va a ayudarnos? La gestión, ¿no? De ya la administración de todo este sistema, ¿no? Con todo el conjunto de sus elementos, nosotros vamos a tener que ya realizar, pues, una planificación, ¿no? Para poder nosotros implementar este sistema de gestión. Entonces, ¿qué es un sistema de gestión? Es un conjunto estructurado de controles que aseguran el logro de objetivos en seguridad y salud en el trabajo. Los objetivos se deben enmarcar dentro de los principios básicos y un sistema de gestión puede incluir varios sistemas como por ejemplo calidad ambiental y seguridad en el trabajo, como les estaba diciendo, ¿no?
Y ahí, por ejemplo, se habla mucho de las ISOs, ¿no? Muchas empresas están certificadas con la ISO 9001, que es de calidad, ¿no? También con la ISO 14001, que es la de ambiente, ¿verdad? Y pocas son las empresas que tienen certificaciones con la ISO 45001, que en realidad salió en el año 2018. 2008 o 2018, estoy me confundí, ahorita me olvidé, pero ahorita se los voy a decir en realidad. Entonces, ya obviamente estamos hablando ya de certificaciones internacionales que van a hacer de que mi empresa obviamente esté en los altos índices o en los altos estándares, ¿no? Espera un segundito. Entonces, les estaba diciendo, entonces ya estamos hablando de certificaciones con estándares internacionales, ¿no? Imagínense, si mi empresa está certificada con la ISO 45001, supongamos, pero para que sea certificado, obviamente tiene que pasar una evaluación y una serie de implementación, ¿ya? Entonces, quiere decir que mi empresa pues cumple, ¿no? Con todo este sistema de gestión, cumple con todo los estándares que tienen que ver pues con la protección y la prevención de riesgos laborales, ¿no? Bien, entonces cuando nosotros estamos hablando del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, tenemos que mencionar, no podemos olvidar de mencionar que estamos hablando de los riesgos, ¿no? De esta gestión de riesgos, ¿no? Y evaluar este riesgo que implica, en primer lugar, asumir a qué se está expuesto. O sea, ¿qué significa? Esos riesgos en los cuales los trabajadores están expuestos, ¿verdad? Y eso un poquito más nos lleva ya que en las próximas clases vamos a hablar de esta identificación de peligros, de esta evaluación de riesgos, ¿verdad? ¿Cuán probable es que me ocurra un suceso? Y si sucede, ¿qué impacto o consecuencias puede tener? Entonces, por eso es importante, pues, gestionar estos riesgos, ¿no? ¿Cómo vamos a gestionar estos riesgos? Obviamente, pues, a través de herramientas, ¿verdad? Que nos van a permitir saber cuáles son estos riesgos, saber a qué están expuestos los trabajadores, ¿no? ¿Cuáles son las medidas de control que se tienen que hacer, pues, para evitar este suceso? ¿Ya? Y si ustedes se fijan al costadito, ustedes ven acá una figurita que dice ciclo de mejora continua, ¿ya? Y que lo vamos a mencionar así muy pequeño más adelante, pero que toma en cuenta este ciclo, que es un ciclo de PHBA, es un ciclo de Deming, que toma pues esta estructura, ¿no? Para la mejora continua. ¿Por qué? Porque los sistemas de gestión, en este caso estamos hablando del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pues tiene que siempre ser con una mejora continua, ¿ok? Entonces, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? Proporciona un instrumento con el que se conseguirá disminuir los accidentes laborales y enfermedades ocupacionales de los trabajadores. Entonces, recuerden que uno de la finalidad de la ley es ¿qué cosa? Una cultura de prevención, ¿verdad? Y que se refleje en en prevenir los accidentes laborales, ¿verdad? Y las enfermedades ocupacionales, ¿correcto? No sé quién está con el audio prendido. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué más o sea, ¿por qué es importante tener en las empresas este sistema de gestión? ¿No? ¿Por qué? Porque se va a brindar condiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? El empleador debe implementar el sistema de gestión considerando, pues, obviamente el tipo de empresa. ¿Por qué el tipo de empresa? Porque de acuerdo al tipo de empresa se va a determinar cuáles serían los registros obligatorios que tiene que presentar la empresa, ¿no? Considerar el nivel de exposición a peligros y riesgos. Mire, estamos hablando acá de los peligros, de los riesgos, y cuando hablo de eso, ¿a qué me refiero? Que ya estoy mencionando, ¿no? Que estoy mencionando ya
El hiper, ¿verdad? El hiper. Cantidad de trabajadores expuestos, porque obviamente tenemos que saber todo, tenemos que mapear todo, ¿no? Toda esta cantidad de puestos de trabajo, ¿no? De esta cantidad de trabajadores, a este puesto de trabajo, a qué está expuesto, cuáles son sus peligros, o sea, la relación de todos los peligros, los riesgos al cuales está expuesto. ¿Por qué? Porque es importante, porque tenemos que dar las medidas de control. ¿Ya? Tenemos que dar las medidas de control. Entonces, y es por eso que a través del sistema de gestión, nosotros tenemos que planificar todo, ¿no? Esta implementación, ¿correcto? Y obviamente, pues, utilizar herramientas que nos van a ayudar a identificar cuando estamos hablando de los riesgos y peligros, ¿ok? Es importante también mencionar, que es lo que falta mucho en las empresas, ¿ya? Es el liderazgo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Recuerden que antes de que se dé la pandemia, habían, y hasta ahora habían empresas en las cuales no tenían el sistema de gestión. Y imagínense, estábamos hablando de empresas privadas, pero imagínense empresas públicas, o sea, empresas públicas grandes, ¿no? Empresas públicas grandes que no tenían, no, o hasta ahora algunos no tienen, ¿no? Imagínense si nos pusiéramos a analizarlo, ¿ya? No tienen el sistema de gestión, ¿ok? ¿Por qué? Porque por falta de conocimiento no saben que es una obligación de la empresa implementar su sistema de gestión, ¿no? Y entonces falta ese liderazgo, ¿verdad? Ya a raíz de que se vino la pandemia, ¿no? Que se vino la pandemia y pues se dieron todas estas cantidad de normativas que comenzaron a salir y sobre todo sobre el plan de vigilancia que lo hemos tocado la clase anterior, ¿no? Hace como una semana y media aproximadamente, ¿verdad? Ya a raíz de esto, ¿no? Como todas las empresas tenían que tener este plan de vigilancia, ¿ok? Ya comenzaron a hacer su implementación en poca medida, ¿no? De su sistema de gestión, ¿correcto? De su sistema de gestión. Pero ojo, las empresas, una que otra actividad han podido realizar. No necesariamente era en cero su sistema de gestión, pero una que otra cosa tenían implementado. Por ejemplo, habían empresas que solamente tenían su comité, ¿no? O habían empresas, por ejemplo, que tenían solamente su hiper, ¿no? Y así, pero cosas muy aisladas, ¿no? No algo integrado como un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, cuando ya se dio todo el tema del coronavirus, que ya lo conocemos, y el tema de las normativas, y salió el plan de vigilancia, ¿no? Entonces, de ahí ya comenzaron a darse cuenta, ¿verdad? Que tenían que hacer, pues obviamente implementar su sistema de gestión. ¿Por qué? Alguien, a ver, que me diga una respuesta. ¿Por qué creen ustedes que ya tenían que tener este sistema sistema de gestión de seguridad en el trabajo ya contemplándolo, ¿no? Para la implementación en sus empresas? A ver, alguien que me responda. Entonces tomo mi agüita. Nadie me responde. Entonces, bien, ¿por qué? Porque si ustedes saben que cuando se dio el tema del plan, ya comenzó obviamente la SUNAFIL a decir, pues obviamente que van a ir a, ¿qué cosa? Fiscalizar, porque dentro del plan de vigilancia, cuando hablamos, ¿por qué lo menciono mucho el plan? Porque recuerden que todo tiene que ver con el sistema de gestión, ¿ok? El plan de vigilancia está dentro también del sistema de gestión, ojo, ¿ah? ¿Por qué? Porque es una normativa que tiene como base la ley 29783, que habla del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿ok? Entonces, cuando nosotros ya sabíamos como empresas, ¿no? Que teníamos que hacer el plan, y ahí ¿qué decía? ¿Qué decía en el plan? Si recuerdan, ¿qué decía en el plan? Que este plan va a ser fiscalizable, ¿verdad? Por entidades fiscalizadoras, y una de ellas, ¿cuál es? La SUNAFIL, ¿verdad? La SUNAFIL. Entonces la SUNAFIL sacó, ¿no? Una normativa en la cual, obviamente, pues,
hablaba de la fiscalización del plan. Y si ustedes han podido analizar ese documento de la SUNAFIL, todos sus 42 ítems de su normativa de fiscalización habla del sistema de gestión. No solamente habla del plan de vigilancia, sino también habla del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Si ustedes recuerdan, cuando hablábamos del plan de vigilancia que tiene su checklist al final, uno de los anexos está, si no me equivoco, es el anexo número 5, ya el checklist del plan de vigilancia, pues es un checklist básico, se puede decir, ¿no? Pero el checklist y el que va a utilizar la SUNAFIL para su inspección o su fiscalización, perdón, son 42 ítems, ¿no? Y ahí habla también del sistema de gestión. Entonces, ya valga verdades, pues es como que, ok, a través de esto, ¿qué es lo que quería hacer el gobierno? Que a través de esto, pues las empresas ya comiencen a darse cuenta que tienen que implementar este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un inspector de la SUNAFIL puede venir, no necesariamente solamente a ver el tema del plan de vigilancia, sino también me puede inspeccionar o me puede fiscalizar una parte o algo de mi sistema de gestión, ¿correcto? Entonces, eso es importante. Entonces, por eso es importante el liderazgo, ¿no? El liderazgo que debe de haber, ¿no? Cuando hablamos de sistema de gestión. Entonces, ¿y quién debe de ser el líder para poder hacer la implementación de este sistema de gestión? El empleador, ¿ok? Es el empleador quien asume liderazgo y compromiso de estas actividades en la organización. Por eso es importante, y ustedes se habrán dado cuenta que muchas instituciones tienen su política de seguridad en el trabajo, ¿verdad? Se han puesto a pensar por qué cosa es una política, por qué existe esa placa que está colgada ahí al frente donde yo marco cada vez que entro a trabajar, o me he puesto a leer qué cosa es, ¿no? Porque es un compromiso, ¿no? Porque está hablando que es un compromiso, porque a través de este liderazgo que tiene que llevar el empleador, pues tiene que comprometerse, ¿no? A que obviamente dé todas las medidas de control y las mejores condiciones para que los trabajadores, pues no, pues tengan accidentes de trabajo o enfermedades ocupacionales, ¿correcto? Pero este empleador puede delegar funciones y la autoridad, ojo, porque imagínense, si yo soy gerente de una empresa, ¿no? Y yo soy supuestamente, yo soy el empleador. Y si yo soy el máximo responsable, representante, pues imagínense si yo me pusiera a hacer todas las actividades y no solamente tengo que hacer de las demás sistemas, ¿no? Entonces yo como gerente, yo puedo delegar funciones y es por eso que existe pues el área de seguridad de salud en el trabajo o las unidades de salud ocupacional o las unidades de seguridad y salud en el trabajo, porque a través de esas unidades, a través de esas áreas, como empleador, pues vamos a realizar todo el sistema de gestión, ¿ok? Entonces, puede suscribir contratos de locación de servicio con terceros para la gestión, implementación y monitoreo y cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias sobre seguridad y salud en el trabajo. Sí se puede. O sea, por ejemplo, de repente yo no tengo, no sé, se me ocurre, no puedo yo tener un área de seguridad y salud en el trabajo, pero yo puedo contratar una empresa para que me lleve todo mi sistema de gestión. Se lo puedo hacer, ¿ya? Pero ello no exime que al empleador de su deber de prevención y de ser el caso de resarcimiento. O sea, quiere decir que si yo, por ejemplo, contrato una empresa que haga el sistema de gestión, pero si pasa algo, ¿no? O sea, yo como empleador asumo la responsabilidad, ¿correcto? Asumo la responsabilidad, ¿ya? Es importantísimo que dentro del sistema de gestión, ¿ya? Esté la participación de los trabajadores. Entonces estamos hablando de dos elementos importantes, el empleador, ¿no? Y los trabajadores, ¿no? ¿Por qué? Porque el trabajo de los dos, ¿ya? La participación de ambos, obviamente pues va a dar a las finales que nuestro sistema de gestión sea efectivo, ¿correcto? ¿Por qué? Porque ¿cómo puedo yo implementar un sistema de gestión si yo no conozco si yo no conozco a los trabajadores, no conozco los puestos de trabajo, yo no conozco sus inquietudes de los trabajadores, porque ellos son los que están en el puesto de trabajo, ¿correcto? Ellos son los que saben cuáles son sus riesgos, así no lo sepan en forma directa, ¿correcto? Entonces, por eso es importante la participación de los trabajadores. Entonces, los trabajadores y los representantes y sus representantes son consultados y deben ser informados y capacitados, ¿no? Y cuando hablan de sus representantes, estamos hablando de sus sindicatos.
y se debe disponer a estos de tiempo y de recursos, ¿no? No solamente el sindicato, porque también va a haber una participación de los trabajadores dentro de estos comités de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, del derecho de participación de los trabajadores en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, la consulta, información y capacitación, la convocatoria a las elecciones, la elección y el funcionamiento del comité, el reconocimiento de los representantes de los trabajadores, la identificación de peligros y la evaluación de riesgos, que ya lo hemos estado mencionando, ¿no? Al interior de cada unidad empresarial y la elaboración del mapa de riesgos. Entonces acá solamente vamos a hablar muy rápido sobre el comité, porque eso también ya es una clase específica sobre eso, pero es importante mencionarlo, ¿no? Es importante mencionarlo que para que se pueda llevar a cabo todo este sistema de gestión, tenemos que tener, obviamente, pues, un comité, ¿ya? O el supervisor de acuerdo a la cantidad de trabajadores, ¿ya? Entonces, si estamos hablando de empresas con menos de 20 trabajadores, entonces lo que le corresponde es un supervisor de seguridad y salud del trabajo que es elegido por los trabajadores. Y si estamos hablando de empresas que tienen más de 20 trabajadores, ¿ya? Entonces estamos hablando de un comité de seguridad y salud en el trabajo que va a llevar pues todo, va a llevar a cabo unas ciertas actividades, ¿no? Que tienen que ver también con la parte con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿ok? Entonces, ya hemos hablado un poco sobre el sistema, ¿no? De cuáles son los elementos importantes que se debe tener en cuenta para implementar este sistema de gestión. Y vamos a hablar, pues, las etapas del sistema de gestión, ¿ok? ¿Cuáles son esos pasos o qué es lo que tenemos que tener en cuenta para poder nosotros implementar este sistema de gestión, ¿no? En primer lugar, como yo les había mencionado, tenemos que identificar qué es lo que tengo, con qué cuento, como les mencionaba, ¿no? ¿Qué cosa es mi empresa? ¿Cómo es mi empresa? ¿Cuáles son sus procesos? ¿No? Cómo es la organización, ¿correcto? Para poder yo plantear una implementación de un sistema, que en este caso es el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? Entonces, en primer lugar tenemos que identificar, ¿no? Identificar cómo estamos, ¿no? ¿Cómo estamos y a qué se refiere cómo estamos? O sea, cómo estamos en referencia a la parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces tenemos que hacer un diagnóstico, ¿ya? Tenemos que hacer un diagnóstico. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer el diagnóstico? A través de la línea base. ¿Okay? Tenemos que, lo bueno es que la ley, el reglamento y las normativas nos dan pues guías para que nosotros podamos realizar todo este sistema de gestión, ¿no? Porque si imagínense, vemos que es cantidad de cosas que se tiene que hacer, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Como yo les había dicho, ¿no? Que la ley te dice tienes que hacerlo, el reglamento te dice cómo lo tienes que hacer, y existen normativas como por ejemplo el Decreto Supremo 005 del 2013, donde habla de los registros, ¿no? Obligatorios, ¿correcto? Y ahí habla de uno de los registros, que es la línea base. Entonces, ese documento vamos a utilizarlo para el diagnóstico, para saber cómo estamos con referencia al sistema de gestión, ¿ok? Porque probablemente yo he implementado una que otra cosa por ahí que ni siquiera lo he sabido, porque bueno, me dijeron, ¿sabes qué? Tienes que tener tu comité y punto. ¿Correcto? ¿Y qué cosas más implica? ¿Ya? Entonces, tenemos que diagnosticar. ¿Cómo? A través de la línea base, que es una serie de ítems, ¿verdad? Y en la cual nosotros vamos a ver, que lo vamos a explicar más adelante, qué es lo que tenemos, ¿no? De acuerdo al sistema de gestión que nos pide. También está el IPER. ¿Por qué? Porque el IPER es una herramienta valiosísima en la cual nosotros vamos a poder identificar los peligros, ¿no? Cuáles son aquellos peligros de acuerdo al puesto de trabajo que tienen los trabajadores, ¿correcto? Porque un puesto de trabajo puede tener varios peligros, ¿ok? La evaluación de estos riesgos, ¿ya? Y obviamente pues las medidas de control, ¿ok? ¿Qué haremos? Pues vamos a diseñar nuestro sistema de gestión estableciendo políticas. Miren, estamos hablando de la política, de este compromiso que tiene que tener la empresa con respecto a la prevención de accidentes de trabajo, ¿no? Y de enfermedades ocupacionales, el diseño, los documentos, los registros que tenemos que implementar, la conformación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, que ya lo hemos hablado a grandes rasgos, ¿no? Y obviamente pues vamos a ir haciendo pues una planificación a través pues de programas, de planes, ¿no?
conjuntamente con los documentos y registros para poder ir implementando nuestro sistema de gestión, ¿ok? De acuerdo a la cantidad de trabajadores, pues estaremos implementando pues un reglamento interno de seguridad en el trabajo, ¿verdad? Estaremos viendo pues cómo está el comité de seguridad en el trabajo, ¿verdad? Ya comenzaremos ¿a qué? Vamos a comenzar a evaluar cómo está yendo nuestro sistema de gestión, ¿no? Que también vamos a hablar a grandes rasgos algo sobre esta evaluación, ¿no? A través de indicadores, porque todo lo que tenemos que hacer o las actividades a través de nuestros planes y programas de seguridad y salud en el trabajo tienen que tener pues metas, objetivos, indicadores, reflejados en indicadores para saber si los hemos cumplido o no, ¿correcto? ¿No? Después, también dentro de este sistema de gestión, correcto, y dentro de esa evaluación también vamos a identificar fallas, ¿no? Vamos a hacer las investigaciones de accidentes, de enfermedades ocupacionales, ¿no? Y todo lo que implica, pues, mejorar los procesos, en este caso, del sistema de gestión. Entonces va a haber un control, ¿cómo y para qué? Para una mejora continua, ¿no? Para la verificación, acción, revisión por la gerencia, porque todo lo que vamos a hacer durante todo el tiempo, que generalmente es un año, ya a las finales, pues tiene que tener una evaluación, una auditoría, pero recuerden que por pandemia están suspendidas las auditorías, ¿ok? Y a las finales, pues se tiene que evaluar de todas maneras y enviar un informe a la alta gerencia, ¿no? Y este informe, pues obviamente, pues tiene que ser no necesariamente pues al final también nosotros también podemos hablar con la alta gerencia, ¿no? Una revisión periódica con la finalidad de tener un mejor control de los riesgos. Recuerden que todo este sistema de gestión, ¿ya para qué sirve? Para prevenir accidentes de trabajo, ¿ya? Enfermedades ocupacionales, ¿correcto? Y no solamente eso, sino también ver el tema de que tampoco no existan daños a la infraestructura en sí. ¿Por qué? Porque no solamente hay, en este caso, pues, fallas, va a haber daños en la persona, sino también daños a la empresa en sí, ¿no? Si es que no se controlan estos riesgos. Entonces, eso de acá también es algo un poco resumido, pues que existen una serie de fases, como lo hemos hecho en el anterior, una evaluación preliminar, donde vamos a ver todo lo que les hemos explicado, ¿no? Una planificación a través de documentos, una implementación, o sea, que es la ejecución de toda esa planificación, ¿ya? Y la aprobación y la evaluación de nuestro sistema de gestión. Entonces, como yo les decía, que toma en cuenta mucho este ciclo de Deming, ya que es un ciclo PHBA que va a ayudar mucho a que se pueda, pues, en forma ordenada ver esta planificación, ¿no? Esta planificación, cuando se habla, pues, de establecer políticas, de evaluar qué es lo que tiene nuestro sistema, con qué contamos, ¿no? Luego, pues, planificar todas las acciones, ejecutarlas, ¿no? Verificar e ir evaluando, ¿no? Y obviamente, pues, el hecho de que tenga que tener, pues, una mejora continua del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El éxito del sistema de gestión, ¿ya? Está en función del compromiso de todos los niveles y funciones de la organización. Recuerden que cuando hablamos del sistema de gestión, no solamente el que tiene que estar comprometido, obviamente es el empleador, ¿no? Obviamente a través de su área de seguridad y salud al trabajo, de su unidad, la que esté encargada de hacer toda esta actividad, ¿ya? Pero solamente ellos, sino tiene que haber un compromiso de todos los niveles de la organización, de todas las oficinas. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros con el sistema de gestión vamos a trabajar con todos los trabajadores, ¿correcto? Y obviamente cada trabajador pues tiene su oficina y jefatura correspondiente. Entonces, si nosotros no tenemos el apoyo de los funcionarios, ¿correcto? Entonces no se va a poder hacer un sistema de gestión efectivo, ¿no? Y recuerden de que como área de seguridad del trabajo, nosotros somos el ente directo, ¿no? En la cual pues el empleador nos ha dado las funciones para poder hacer eso. Y por eso es importante ya que se tiene que tener pues el compromiso de todos los niveles de la organización. ¿Ok? Entonces, cuando estábamos hablando al principio de hacer este diagnóstico, ¿verdad? Nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Muy bien, tenemos que implementar nuestro sistema de gestión en nuestra empresa. ¿Ok? Entonces ya sabemos cuáles son los pasos y qué es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Entonces,
Existen guías, por ejemplo, hay una guía de implementación del sistema de gestión de seguridad del trabajo de la SUNAFIL, que es una guía muy, nos ayuda y nos explica cómo debemos hacer esta implementación, ¿no? Es una guía muy fácil, en realidad, nos dice cómo lo que tenemos que hacer, ¿no? Y en qué normas tenemos que basarnos y direccionarnos, porque obviamente tenemos que tener conocimiento de las normativas, ¿ya? Entonces, los empleadores para establecer el sistema de gestión deben realizar una evaluación inicial, que ya lo hemos dicho, ¿no? ¿Verdad? Le hemos mencionado que tenemos que hacer un diagnóstico, ¿verdad? De todo lo que tenemos acerca de, en nuestra empresa, acerca de la parte de seguridad en el trabajo. Entonces, estos resultados sirven de base para planificar, aplicar el sistema como referencia para medir su mejora continua. Entonces, y obviamente, como les había mencionado, ¿dónde pueden encontrar esa lista de verificación? En la 050, perdón, era la 050. La 050 2013, donde van a encontrar los registros obligatorios. ¿Ya? Entonces, ¿va a servir para qué? Para que la empresa, obviamente, pues se dé cuenta y vea qué es lo que tiene que cumplir. ¿Ya? Entonces, ¿qué permite el estudio de línea base? Línea base, ¿qué significa? Pues obviamente significa, ¿no? En la cual es parte del diagnóstico para saber qué es lo que tenemos en la parte de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, establecer la situación inicial en la que se encuentra la empresa, comparar los requisitos del sistema existente en la empresa. O sea, yo sé que existe la ley 29783, existe el reglamento, existen los registros, entonces yo voy a comparar. Esto es lo que me pide y eso es lo que tengo. Me pide tal cosa, tengo eso, entonces yo voy a ir viendo, comparando con la ley. ¿Ok? Definir las actuaciones de adaptación a la legislación y de punto de partida para la mejora continua. Entonces, ¿qué beneficios obtengo con la línea base? Establecer la situación inicial de la empresa, ya lo sabemos, servir como punto de comparación, caracterizar en forma más precisa a los trabajadores y sus puestos de trabajo, y realizar un sistema de gestión con objetivos, planificación y bien entendido. ¿Ya? Entonces, los resultados del estudio de la línea base, el estudio de línea base se expresa en un informe que muestra la situación de la empresa en seguridad y salud en el trabajo, qué tanto porcentaje estamos cumpliendo con la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, yo lo que voy a hacer, utilizar esta herramienta, ya, este documento, para saber en qué estamos, cuál es el diagnóstico de mi sistema de gestión de mi empresa, y a las finales se va a traducir en un informe que tengo que presentar, obviamente, pues, a la empresa, ¿no? En este caso, saber cuál es el porcentaje de cumplimiento o no, qué es lo que nos falta, ¿verdad? Y cuáles serían las estrategias para poder nosotros comenzar a hacer esta implementación, ¿ok? ¿Qué información tiene la línea base? Identificar los requisitos legales vigentes, como les decía, ¿no? Esta es la ley, este es el reglamento, todos estos requisitos legales, ¿ya? Y saber qué es lo que estoy cumpliendo. No, identificar, prever y evaluar los peligros y los riesgos existentes o posibles en materia de seguridad, del trabajo. Hola. Hola, hola. Vanessa Jauregui. Ya, entonces, determinar si los controles previstos o existentes son adecuados para eliminar los peligros y controlar los riesgos, ¿no? Y analizar los datos recopilados en relación con la vigilancia de salud de los trabajadores. Recuerden, dentro de este sistema de gestión, pues vamos a ver toda esta gama de actividades que vamos a ir, pues, ir implementando poco a poco. Y obviamente está dentro de esto, está el programa de vigilancia médico ocupacional. ¿Ok? Vale. ¿Quiénes deben de elaborar la línea base? En realidad, los que deben de realizarse es el personal técnico competente, no quiere decir cuando digo técnico que tiene que ser un técnico, no, sino una persona competente, ¿no? Con la participación de trabajadores, representantes según corresponda, y teniendo en cuenta esto, el técnico debe pasar la recopilación de datos e información de la empresa. Y esta información se obtendrá a través de entrevistas con el empleador y los trabajadores y el análisis de la documentación existente y el trabajo de campo en las instalaciones de la empresa. O sea, quiere decir que las personas que se van a estar encargadas, que básicamente son las que están en el área de seguridad en el trabajo, que puede ser un ingeniero, que puede ser la enfermera, que puede ser el médico, ¿verdad? El psicólogo, correcto, con competencias, ¿verdad? Capacidades que obviamente tienen que ver con la parte de seguridad y salud en el trabajo, ¿ya?
Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir para la realización de la línea base? Análisis de la información proporcionada por la empresa. O sea, obviamente yo tengo que saber cómo voy a hacer un diagnóstico. O sea, obviamente yo tengo que tener una entrevista con los empleadores, ¿verdad? Tengo que tener una entrevista con los trabajadores, porque ellos son los que hacen, obviamente son los que están en los puestos de trabajo, ¿verdad? Son los que conocen bien sus actividades y obviamente pues a través de eso vamos a ver si existen controles o no, ¿verdad? Analizar los daños de la salud de los trabajadores, la siniestralidad, las enfermedades profesionales, realizar la evaluación de riesgos, elaborar el informe de línea base y aplicar el principio de la primacía de la realidad. ¿Se acuerdan? Para los que están dentro del curso especializado en salud ocupacional, ya, la primera clase que hablamos de los principios de la ley, ¿verdad? Y hablamos de uno de los principios en los cuales es un principio muy importante, que es el principio de la primacía de la realidad, ¿no? ¿Y qué es lo que nos explica? Nos explica de que la información, documentos que nos muestran deben ser verificados, constatados en su aplicación directa y vale decir evidenciarlo con el personal en su puesto de trabajo en las instalaciones de la empresa. ¿Qué significa eso? Cuando hablamos del principio de la primacía de la realidad, ¿qué significa? De que todas las cosas que presenta el empleador, por ejemplo, en el caso de registros, de documentación, ya sean obviamente corroborados, ¿no? Y sean obviamente pues que estén en la realidad cuando nosotros vamos a verificarlos o constatarlos con el personal y con los trabajadores. Por ejemplo, para más o menos que me entiendan, ¿no? Por ejemplo, dice, se han hecho capacitaciones, recuerden que por ejemplo son al año, cada trabajador tiene que tener 4 capacitaciones al año, ¿verdad? Entonces, yo digo, hay capacitaciones de seguridad sobre el trabajo, me puede decir, sí, ok, esto es el registro, enséñame el registro de las capacitaciones. Me enseñan los registros, correcto. Entonces, ok, excelente. ¿Qué han hablado? No sé, se me ocurre una idea, la ley de seguridad sobre el trabajo. Entonces, cuando yo voy y hablo con los trabajadores, les puedo preguntar, ¿alguna vez a ustedes les han capacitado con respecto a la ley de seguridad y salud en el trabajo? ¿Saben qué cosa es la ley? Y de repente me dicen que no, ¿no? Que nunca nos han capacitado, que no lo sabemos. Entonces, la información que me da el empleador con la información que me brinda a los trabajadores, no hay una concordancia, ¿verdad? No hay una concordancia. Entonces, eso es la primacía de la realidad, ¿correcto? Entonces, se tiene que verificar ya lo que nos están presentando, en este caso, pues cuando yo voy a evaluar mi sistema, perdón, cuando yo voy a diagnosticar mi sistema de gestión, ¿ok? No basta con que te digan que tienen el documento, sino que se tiene que verificar si está al alcance de los trabajadores y si lo vienen aplicando. Entonces, por eso es importante este principio de la primacía de la realidad, que es un principio que bastante tocan en la SUNAFIL cada vez que va a fiscalizar a las empresas. ¿Ok? Entonces vamos a dejar de compartir un momento y les voy a enseñar acá. Esperen un momentito. A ver, vamos a ver esto. Ya, vamos a compartir primero esto que está acá. A ver, un segundito. Ya, vamos a ver. Entonces acá, ya, acá por ejemplo, a ver un segundo. Ya. Acá por ejemplo es una guía básica del sistema de gestión de seguridad en el trabajo que ustedes lo van a encontrar, ya como les decía, ya les había mencionado la normativa. Y aquí por ejemplo tenemos la lista de verificación de lineamientos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces esta es la línea base, ya, en la cual ustedes van a poder, pues, diagnosticar, ¿no? Saber qué es lo que tiene la empresa con respecto al sistema de gestión. Entonces, ustedes se dan cuenta acá, vamos a darle una pequeña leída rápida para podernos ir al Excel, ¿ya? Y para que ustedes sepan, pues, que existe esta guía que también se los vamos a brindar a las personas que, nuevamente, los alumnos que están dentro del curso especializado de salud ocupacional y a las personas que también deseen, pues, la certificación al final de la capacitación, ¿ok? Esa es una guía en la cual te explica y te dice, pues, no solamente está la línea base, ojo, sino está todos los documentos habidos y por haber que te piden, ¿ok?
Entonces acá está la línea base, imagínense, es cantidad de ítems en las cuales nosotros tenemos que, en primer lugar, identificar, o sea, diagnosticar qué es lo que tiene la empresa, ¿correcto? Habla de los objetivos, de los programas, de la estructura y responsabilidad, de capacitación, ¿no? De las medidas de prevención, preparación de respuestas ante emergencias. Habla, miren, de los subcontratistas, de los contratistas, si es que se está haciendo esta gestión, ¿no? Para saber si también tiene su sistema de gestión. Perdón, un momentito, por favor. Ay, creo que me va a dar la gripe. ¿Ya? Y la consulta y la participación de los trabajadores, ¿ya? A través de todos estos lineamientos. Entonces, imagínense, todo eso de acá es lo que se tiene que hacer antes de implementar el sistema de gestión. Yo tengo que saber qué es lo que tiene la empresa, cuáles son aquellos procesos que probablemente los pueda tener, ¿no? Y qué es lo que se tiene que hacer para tener todo el sistema de gestión que está traducido en esta línea base, ¿ok? Entonces, vamos a ir bajando acá, por ejemplo, van a encontrar todo tipo de documentación. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es compartir, a ver, déjenme un momento, que creo que no lo abrí el Excel. A ver, segundito. Ya, a ver, un segundo. Ya, ahora sí, acá lo tengo. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, eso, por ejemplo, es la línea base. ¿Okay? Esta está en Excel ya, que también lo van a recibir las personas como ya les he mencionado anteriormente. Entonces acá esta herramienta pues nos va a ayudar muchísimo, ¿ok? Por ejemplo, entonces yo voy a saber, acá va a analizar diferentes lineamientos. Por ejemplo, no vamos a tocarlos todos, obviamente porque si no, no vamos a poder acabar, ¿ya? Pero esa es una parte importantísima para comenzar nosotros nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? Porque yo no me puedo mandar y decir, ok, voy a implementar mi sistema de gestión. Ya, listo, bacán, chévere. Yo sé que tengo que tener mi comité, que tengo que hacer mis actividades y hacer el hiper, pero no, porque yo primero tengo que partir con un diagnóstico, tengo que saber qué es lo que tengo y qué es lo que me falta hacer para cumplir con todo este sistema de gestión, ¿correcto? Entonces, con esta línea base, ya, que básicamente también la SUNAFIL cuando va a inspeccionar y a fiscalizar el sistema de gestión, utiliza para saber si es que lo está cumpliendo o no, ¿correcto? Entonces, aquí, por ejemplo, ya, si ustedes se dan cuenta, bueno, lamentablemente esto no tiene citadas las fuentes, porque acá generalmente donde dice fuente están citados todos los artículos de la ley, ¿ya? Pero igual yo creo que tengo por ahí, buscando, tengo por ahí uno con los artículos citados, que eso también les va a servir mucho, porque también les va a ayudar a que ustedes puedan decir en qué parte de la ley se encuentra este indicador, en qué parte de la ley se encuentra que tengo que cumplir tal principio, una cosa así, ¿no? Pero ya tenemos este de acá. Entonces, por ejemplo, se dice que tenemos que cumplir los principios, ¿no? Que tenemos que cumplir los principios, ¿ya? Y tenemos que verificar si es que lo cumple o no. Por ejemplo, dice, el empleador proporciona recursos necesarios para que se implemente un sistema de gestión, sí o no. Entonces acá nosotros tenemos que colocar si es que es verdadero o si es que sí o no, ¿no? Si es que estamos obviamente comenzando a hacer nuestra implementación, pues obviamente le pondremos que sí, porque estamos comenzando con el diagnóstico, ¿verdad? Por ejemplo, la política, ¿ya? Por ejemplo, la política, ¿ya? Las empresas, algunas, no tienen su política, ¿correcto? Entonces, si es que no tienen la política, acá me pide que tiene que tener una política, entonces tenemos que colocar acá, si no tiene una política, lo pondré pues no, ¿verdad? Y será pues una de las actividades que tenemos que implementar la política de seguridad y salud en el trabajo, que eso ya lo vamos a hablar más sucintamente, más específicamente en las siguientes clases, porque hablaremos cómo se debe hacer la política, haremos un taller de hacer la política, ¿correcto? Muy bien, acá, ¿qué más evalúa? La dirección, el liderazgo, la competencia. Vamos a ver otro también que también es algo, todo es importante, pero vamos a hacer algo que por acá, ahí está, esto que está acá. Planeamiento de la identificación de peligros y evaluación de riesgos. ¿Qué significa esto? Básicamente nos dicen el empleador establece procedimientos para la identificación de peligros y evaluación de riesgos. O sea, ¿qué nos está diciendo?
¿Han hecho el hiper? ¿Tienen un hiper? ¿Verdad? Entonces, si no tienen, pues obviamente le vamos a colocar que no. Y miren, dentro de los, cuando va a ser la fiscalización, lo voy a bajar un poquito, ¿ya? La fiscalización la SUNAFIL, ya, ellos cómo lo van a clasificar de acuerdo a los ítems que pueda tener, en este caso, pues, la implementación del sistema de gestión, porque el no tener hiper ya tienen una multa. El no tener, por ejemplo, la política ya tienen una multa, ¿correcto? Entonces, eso es importante, por eso es importante revisar cada uno detenidamente, ¿ok? Entonces, acá, ¿qué nos dice? Que tenemos que planificar, pues, todo el hiper, ¿no? Y acá nos dice qué es lo que se tiene que tener en cuenta, ¿no? Y eso también lo vamos a tocar en las siguientes clases cuando hablemos solamente del hiper. Los objetivos, los programas, miren, programas. Dentro del sistema de gestión, nosotros, cuando ya tenemos pues nuestro diagnóstico, tenemos nuestro hiper, que es la herramienta, una de las herramientas importantes para saber cuáles son los peligros y los riesgos de los trabajadores, y que estos peligros y riesgos obviamente nosotros se van a traducir en medidas de control, ¿verdad? Pero esas medidas de control no se van a quedar ahí nada más, porque esas medidas de control se van a traducir ¿en qué? En actividades. Y estas actividades, ya, obviamente se van a dar a través de programas, de planes, ¿no? Que se tienen que implementar, pues para que se lleve a cabo cada medida de control, ¿no? De acuerdo a los riesgos que se han identificado. Entonces acá te dice, tienes programas de seguridad y salud del trabajo, y acá tú pues, vas a colocar si es que tienes así o no, ir leyendo cada ítem que nos piden, ¿no? Y así, hay capacitaciones también, nos piden todo esto, en cuanto a los subcontratistas, también, miren, nos dicen, ¿no? ¿Qué más nos dicen? Cuando yo les hablaba al principio, les decía, es importante que existen dos elementos importantísimos para el tema del sistema de gestión. ¿Qué cosa era? El empleador, ¿no? Con su compromiso, ¿verdad? Y los trabajadores. Y acá nos dicen, tu empleador, consultas a tus trabajadores, ¿no? Los haces partícipes a los trabajadores en todo este sistema de gestión, entonces también nos lo dicen. Y uno de ellos es, pues, la conformación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Requisitos legales, acá nos piden, pues, si es que tú cumples con todo el tema de requisitos legales, ¿no? Estamos hablando de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Acá te dice, te habla ya, por ejemplo, de la vigilancia médica, les haces exámenes a tus trabajadores, exámenes ocupacionales a tus trabajadores, ¿no? De acuerdo al puesto, de acuerdo a las características que te pueda pedir. Entonces acá te pregunta también, ¿no? Haces la investigación de accidentes, los notificas, todo. Las auditorías, ¿no? Por ejemplo, dice acá, tienes que hacer auditoría, y acá no te está diciendo, ok, tú porque eres una empresa de tantos trabajadores, o porque eres una empresa, grande empresa, entonces acá está para todos, ¿no? Acá está para todos, y en la línea base es para todo tipo de empresa, ¿ya? La documentación, acá se va a hablar básicamente de qué, de toda la documentación que la empresa debe de tener. El control de la documentación, la gestión de la mejora continua, y cuando yo les decía, pues, que estos sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, básicamente, pues, tiene que tener una mejora continua, y obviamente, pues, nos ayuda mucho este ciclo de Deming para saber cuáles son los pasos, ¿no? Y los procesos que tenemos que seguir, ¿no? Y no irnos, pues, de frente a hacer un desorden. Entonces, este Excel que nos ayuda, miren, miren qué chévere. Ya yo ya identifiqué probable, por ejemplo, si yo le pongo acá, supongamos que le pongo sí, ¿no? Por ejemplo, le pongo sí, otro sí, lo marco que supuestamente mi empresa puede tener, ¿ya? Entonces yo lo voy marcando. Entonces acá, este de acá ya está ya hecho. A ver, un segundo, creo que se ha movido, ¿ya? Se han movido estos, pero no se preocupen, ya se le va a acomodar. Entonces, no, perdón. Entonces yo lo que yo voy a hacer es a las finales, ya, sumar, y yo voy a colocar aquí cuánto, por ejemplo, cuando hablamos de compromiso, ya, en la parte de compromiso, vamos a subir un poquito, la parte de compromiso, acá está, en la parte de compromiso y involucramiento, ya, contiene pues 10 ítems, que estos son los que están acá, 1, 2, 3, hasta el 10, ¿correcto? Y entonces yo lo vamos a poner acá. Si por ejemplo sí, si cumplo sí, por ejemplo de repente no, y acá sí, y supongamos que sí, cumplimos 9 ítems, y solamente no tenemos 1, ¿correcto? Entonces yo lo voy a colocar acá, ya, de los 10 yo cumplo 9,
¿ya? Y hay uno que no lo cumplo. Entonces, al final son 10. Entonces, yo en el lineamiento de compromiso tengo el 90%, ¿ya? Entonces, acá, si ustedes se dan cuenta, bajamos, porque para poder hacer eso tenemos que contar cuántos sí y cuántos no tenemos, y ya lo plasmamos en esta parte que dice resumen final. Ya, entonces hemos plasmado solamente en ejemplo, ya que nuestra empresa en el items, en el lineamiento 1, ya, que tiene 10 items, han cumplido con 9 items, ¿correcto? Y uno no ha cumplido, ¿correcto? Ya, o sea, ¿qué es lo que tiene nuestra empresa? Entonces acá lo colocamos en esto y aquí nos va a votar, miren, fíjense, acá nos va a votar ya un porcentaje, ¿no? Estamos hablando solamente, imagínense, de un lineamiento, porque tenemos que sumar todos, ¿ya? Entonces acá, ya en cuanto al primer lineamiento, tenemos el 90% de avance, ¿no? Y automáticamente solito nos va a votar cuánto es el porcentaje de avance de nuestro sistema de gestión o lo que tenemos. ¿Por qué? Porque no solamente lo vamos a utilizar para diagnosticar, sino también lo vamos a utilizar para ver cuánto es el avance que tenemos, ¿correcto? Que puede ser cada 6 meses, ¿no? O cada año, cada 6 meses o cada año, pues para ir evaluando y a las finales determinar cómo está nuestro sistema de gestión, si lo hemos cumplido o no, ¿ya? Pero, por ejemplo, acá tenemos en el primer ítem, que es compromiso, que tenemos el 90% de avance o el 90% que está implementado en nuestra empresa, ¿ya? Entonces, cuando hagamos ya todo la evaluación, ¿no? De todo nuestro sistema de gestión, de nuestra línea base, perdón, la evaluación de nuestra línea base, de como diagnóstico en primer lugar, vamos a tener pues una cantidad de valores, ¿verdad? Y esos valores se van a sumar, como están acá, se van a ir sumando, y a las finales nos va a votar un porcentaje, ¿no? Y de acuerdo al porcentaje, cuando ya esté todo, o sea, cuando hagamos todo, ojo, porque estos valores que ustedes ven acá, este estatus, es de todos los lineamientos, ¿ok? De todos los lineamientos, ¿correcto? ¿Ya? De todos los lineamientos, no solamente de uno. Acá solamente hemos hecho un ejemplo de un lineamiento, ¿ya? Entonces, ya cuando tengamos todo, acá nos va a votar y nos va a decir, pues, que si estamos aprobados o no estamos aprobados, si necesita mejora, ¿no? Y si a las finales no estamos aprobados, vamos a recibir probablemente una sanción grave, ¿ok? Bien, entonces, esto es lo que ustedes tienen que hacer como línea base, ¿no? Cuando hablamos del sistema de gestión, ¿ya? Entonces, vamos a proseguir. Ay, ¿dónde estábamos? Acá. Creo que se movió. Ya, entonces estábamos por aquí, ¿no? Bien, entonces ya vamos a ir, porque a las 6:30 vamos a ir terminando. Entonces ya sabemos qué es la línea base, para qué sirve y por qué nos va a ayudar mucho para el tema de nuestra implementación de nuestro sistema de gestión, y también ya a los 6 meses o al año poder nosotros evaluar también con nuestra línea base. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque cuando se hagan estas auditorías van a utilizar la línea base, ¿ya? Entonces, dentro de todo el sistema de gestión hemos hablado también de algunos documentos, ¿verdad? Si ustedes se recuerdan que dentro de este Excel habían documentos. Entonces están los documentos de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que en el artículo 28 nos dice pues que se tiene que implementar estos documentos, estos registros del sistema de gestión, ¿no? Y que pueden ser en físico o pueden ser electrónicos, ¿ok? Entonces, los documentos del sistema de gestión, ya que debe de tener la empresa, ¿correcto? Y deben ser difundidos, son la política, que le hemos mencionado mucho, en los objetivos en materia de seguridad en el trabajo, el reglamento interno, porque va a depender de la cantidad de trabajadores, el IPER, el mapa de riesgos. Por eso ustedes, cuando por ejemplo ingresan a una empresa, van a ver estos mapitas, ¿no? En la cual ustedes se van a dirigir y en la cual les va a señalar dónde están probablemente puestos de trabajo de alto riesgo, etcétera. Entonces son los mapas de riesgo, ¿no? La planificación de la actividad preventiva, los programas y los anuales de seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? Registros obligatorios, ya dentro de la ley nos dicen lo cuáles son los registros, perdón, nos menciona que se tiene que implementar estos registros obligatorios, ¿ya? En la ley, su modificatoria, ¿qué nos habla? Nos habla también del registro, de los registros obligatorios, ¿correcto? Y que obviamente, pues, ahí ya nos menciona, por ejemplo, que hay registros
para grandes empresas, para las MIPES, para las pequeñas empresas, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los registros obligatorios que deben de implementar estas empresas? ¿Ya? Es el registro de accidente de trabajo, el registro, todos estos registros que yo voy a mencionar acá están dentro de esa guía que les había mostrado al principio, ¿correcto? Les había mostrado al principio. Ustedes ahí van a encontrar todos esos registros, ¿ya? Y van a encontrar, ¿cómo se llama? Todos los formatos, los ejemplos de formatos que ustedes pueden utilizar dentro de sus empresas, ¿ya? Está pues el registro de los accidentes de trabajo, de enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos, otros incidentes, registro de exámenes médicos ocupacionales, el registro de monitoreos, de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo disergonómicos, ¿ya? O sea, no quiere decir que porque diga que se tiene que tener ese monitoreo, todos esos monitoreos no se van a hacer en la empresa, ojo, no, sino que va a depender del tipo de empresa, va a depender del puesto de trabajo que tengan. Por ejemplo, si yo estoy hablando de una empresa donde tienen trabajadores administrativos, entonces, pues sería imposible que yo le haga un monitoreo de agente químico, ¿no? ¿Por qué? Porque no realizan trabajos con agentes químicos, ¿verdad? Entonces, no sería lógico de que yo le haga. Pero sí le podría hacer, por ejemplo, un monitoreo de riesgo disergonómico. ¿Por qué? Porque son personas que realizan trabajo administrativo y que están sentados todo el tiempo, ¿no? No sé quién está hablando, a ver, ¿quién está hablando? Patricia, ¿ya? Los registros de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo, registros de estadísticas de seguridad y salud en el trabajo, registro de equipos de seguridad y emergencia, registro de inducción, registro de auditoría. Entonces, todos esos registros son registros que se tienen que implementar, ¿ya? De acuerdo al tipo de empresa, y esos registros pues los van a encontrar, como les había mostrado, en esa guía de la 050 del 2013. ¿Ya? Acá, por ejemplo, ustedes van a poder ver los registros obligatorios de acuerdo al tipo de empresa, que puede ser empresa en general, en la microempresa y la pequeña empresa, ¿no? Obviamente, ¿cómo vamos a determinar? De acuerdo a lo que declaran al final de año, ¿no? Y se va a determinar si son pequeñas o microempresas, ¿correcto? ¿Ya? Y no todas ellas pues van a cumplir con todos los registros, ¿correcto? ¿Por qué? Porque por eso salió esta modificatoria, ya en cuanto a los registros obligatorios, es como que una flexibilización y una ayuda que el gobierno da a esas empresas, pues que tampoco obviamente no van a implementar todos los registros, ¿ok? Entonces, ¿cómo debe ser esto? Conservación de los registros. El registro de accidentes y incidentes peligrosos tienen que tener un periodo de 10 años posteriores al suceso, tienen que conservar los 10 años, los registros de enfermedades ocupacionales durante 20 años y otros registros por un periodo de 5 años. Y cuando hablamos de otros registros, ya ahí hablamos del IPER, de programas, de planes, todos los documentos que se han hecho durante todo este tiempo del sistema de gestión. Y si, por ejemplo, estamos hablando de registros, perdón, de los exámenes médicos ocupacionales, estos deben de ser, que no los he puesto ahí, ya deben ser conservados por 40 años, ¿ya? Entonces, exhibición y archivo de los registros del sistema de gestión, ¿ya? En los procedimientos de inspecciones ordenados por la Autoridad Administrativa del Trabajo se debe exhibir el registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos, y para dicha exhibición debe contarse con un archivo activo donde figuren los eventos de los últimos 12 meses de ocurrido el suceso y luego de la cual la información pasa a un archivo pasivo. ¿Qué significa pasivo, activo? Ya significa que, por ejemplo, tienen que estar ordenaditos en un archivo que esté a la mano, ¿no? Porque puede venir el fiscalizador y te dice, ¿saben qué? Necesito que me muestren su registro de accidentes de trabajo, ¿ok? Entonces yo lo saco, que está ordenadito en mi archivador, entonces yo se lo entrego para que lo revise, ¿correcto? Y una vez que ya pasa un año, porque obviamente, ¿por qué un año? Porque un año todo es el sistema de gestión, ¿verdad? Entonces ya en un año todos esos documentos yo los voy a guardar, los voy a archivar ya a donde se tiene que archivar de acuerdo a lo que yo, de acuerdo a los años de conservación, como dice la norma, ¿ok? Derecho de consulta a los registros. Los trabajadores y los representantes de las organizaciones sindicales tienen el derecho de consultar los registros, con excepción de la información relativa a la salud del trabajador. O sea, los trabajadores y los sindicatos pueden pedir consultar los registros del sistema de gestión, menos obviamente cuando hablamos de los exámenes médicos ocupacionales, ¿ok?
Creo que se repitió, ya. Y tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Como les he estado mencionando a lo largo de todo de este curso, que hemos estado hablando, pues, que existe, pues, en este caso la SUNAFIL, ¿ya? Que es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, que va a ir a fiscalizar todo este sistema de gestión, ¿no? Entonces, el incumplimiento de las obligaciones de implementar y mantener actualizados los registros o disponer de la documentación que exigen las disposiciones relacionadas con la seguridad de salud en el trabajo, obviamente eso es lo que va a hacer. O sea, el SUNAFIL va a ir y te va a pedir, muéstrame tu registro de capacitación, tu registro de inspecciones, ¿no? Tu registro de entrega de PPs, ¿no? Entonces, y si no lo tienes, pues puede traducirse en una infracción grave. Entonces, ¿qué nos solicitará el inspector de la SUNAFIL? Pues como les decía, ¿no? Uno de ellos es el registro de capacitación y entrega de los equipos de protección personal, ¿no? Entonces, por eso es importante la implementación de estos registros de acuerdo a la norma, ¿no? Entonces, si no se cuenta con los registros del sistema de gestión, obviamente, por ejemplo, de una pequeña empresa, porque se va a ver de acuerdo a la cantidad de trabajadores, supongamos, ¿no? De acuerdo al valor de la UIT, que creo que este valor es el anterior, ¿no? Porque ya ahora ha subido, ¿ya? Entonces, por ejemplo, de acuerdo al número de trabajadores afectados, dice, si estamos hablando de una microempresa, ¿ya? Entonces, hemos encontrado en la cual no han habido registros y están afectados 5 trabajadores, ¿ya? Correcto, entonces esto de acá va a ser una infracción grave, y lo que vamos a ver acá, pues es, de acuerdo al valor que nos indica para la multa que nos va a pedir la SUNAFIL, se va a multiplicar por el valor de la UIT, y ahí va a salir la cantidad de multa, que es lo que tiene que pagar la empresa. ¿Ok? Bien. Entonces, ya sabemos y hemos visto acá, pues, los registros obligatorios, qué es lo que se tiene que tener en cuenta, de dónde lo vamos a sacar, a través de qué normativa, ¿no? Y es importante mencionar, pues, que como ya les había mencionado, por ejemplo, uno de los registros es el registro de capacitación. Es importante, pues, la formación y la información acerca de seguridad y salud en el trabajo a los trabajadores, ¿no? La formación, la inducción, que significa, pues, cuando estamos hablando de formación e información, es una serie de capacitaciones que se va a dar al trabajador, y en estas están las 4 capacitaciones obligatorias, ¿no? Pero tampoco no podemos dejar de lado, pues, estas inducciones, que por ejemplo, si viene un trabajador nuevo a la empresa, tenemos que hacerle una inducción. Y por ejemplo, ahorita que los trabajadores están regresando, están retornando de sus domicilios, ¿no? Porque ya hay este procedimiento de retorno a los trabajos presenciales, obviamente tiene que seguir una evaluación médica ocupacional. Tenemos que hacerle una inducción de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces está la inducción, la capacitación, los entrenamientos, los simulacros, por ejemplo, a las brigadas, ¿no? Información acerca del reglamento interno, hojas de recomendaciones, el plan de vigilancia, ¿no? O sea, todo está acá metido, ¿no? Cuando hablamos del sistema de gestión, ¿no? Y obviamente, pues, dentro de estas responsabilidades, del empleador, pues, como les decía, él es el líder en la cual tiene que llevar todo ese sistema de gestión. ¿Ya? Y para mejorar este conocimiento acerca del seguridad y salud del trabajo, pues el empleador debe entregar a cada trabajador una copia del RIS, que es el Reglamento Interno de Seguridad y Salud del Trabajo, realizar las 4 capacitaciones anuales, obligatorias de seguridad y salud del trabajo, adjuntar al contrato la descripción y las recomendaciones de seguridad y salud del trabajo, brindar facilidades económicas, licencias con goce de haber para la participación a los trabajadores en cursos de seguridad y salud del trabajo, que principalmente estamos hablando, por ejemplo, los miembros del comité, elaborar mapa de riesgos, la elaboración del plan de vigilancia, ¿no? Porque, como les decía, el plan de vigilancia no está aislado, está dentro del sistema de gestión, ¿correcto? Y obviamente acá tenemos, pues, un resumen de toda la documentación que ya les había mencionado, que tiene que ver con todo ese sistema de gestión, la política, los objetivos, el RIS, el IPER, el mapa de riesgo, la planificación de actividad preventiva, los programas, los registros, el libro de actas de comité, libro de actas de acto de las elecciones, ¿no? Y imagínense, es bastante, es cantidad de trabajo, ¿no? Y todo esto, obviamente, pues, se hace en todo lo que tiene que ver con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿ok?
Entonces, yo no pues he adelantado un poco y no les he puesto acá el tema de la política, porque cuando hablamos del sistema de gestión, pues tenemos que hablar de política, tenemos que hablar de los programas, tenemos que hablar del hiper, y eso lo vamos a hablar en las siguientes clases. Pero acá, todo esto pues se va a traducir, pues, cuando estamos hablando de las medidas de control, en dar estas medidas de control, ¿no? Medidas de prevención y protección a los trabajadores, ¿no? Y si ustedes pueden verse acá, hay una cierta cantidad de medidas de control que va desde la eliminación, ¿no? Hasta la entrega de los CPPs, que básicamente pues se pueden considerar, si estamos hablando de un triángulo invertido, obviamente que lo más efectivo siempre va a ser eliminar el peligro, ¿no? Pero muchas veces no se va a poder eliminar, vamos a tener que sustituir ese peligro por otro menos peligroso, valga la redundancia, ¿no? Se tendrán que dar controles de ingeniería, controles administrativos, que todos están interrelacionados, ¿no? Y obviamente pues al final la entrega de los CPPs, pero no solamente el hecho de concentrarnos en la entrega de los equipos de protección personal, no solamente porque, por ejemplo, con el tema de COVID, ¿no? Al principio, ¿se acuerdan que había reclamos y salían las personas? Y obviamente están en su derecho, pues, porque, por ejemplo, a mí también me ha tocado, ¿no? Que tenía que yo utilizar un mandilón o un equipo, en este caso un mandilón para 3, 4 pacientes, ¿no? Imagínate, en plena pandemia, la empresa no nos debería dar, ¿no? Y está bien, ese es un derecho al cual tenemos todos que reclamar, ¿no? Pero obviamente, pues, existen otros controles que son más efectivos, ¿ok? Más efectivos y que a lo largo de estos 2 años ya se ha demostrado, cuando estamos hablando de COVID, ¿no? Se ha demostrado, pues, que no solamente están los equipos de protección personal, ¿no? Porque dentro del plan de vigilancia está priorizándose qué cosa, la ventilación, por ejemplo, ¿no? Porque el tema de los bioaerosoles, ¿no? Por el tema del tipo de, la medio de transmisión del COVID, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta, pues, estas medidas de control, ¿ok? Y al final, ya tenemos que evaluar nuestro sistema de gestión, ¿no? Evaluar nuestro sistema de gestión a través de una auditoría, ¿correcto? Vamos a hacer un informe, que eso pues va a estar dirigido, va a ser dirigido pues a la alta gerencia, ¿no? Para que la alta gerencia sepa, porque recuerden que nosotros somos, el empleador con la alta gerencia ha delegado sus funciones a nosotros, ¿correcto? A nosotros. Imagínense, pues es una gran responsabilidad. Y si nosotros, si yo por ejemplo soy, no sé, la dueña de una empresa y la gerente de una empresa, yo estoy delegando mis funciones de la parte de liderazgo, de la parte de seguridad y salud en el trabajo a un área que obviamente tiene que ver, pues obviamente, ¿qué cosa tiene que ver? Gente competente, gente con capacidades, personas especialistas en la materia, en seguridad y salud en el trabajo, ¿verdad? Que a las finales yo estoy, que confío en ellos, ¿no? Que estoy confiando porque les estoy dando esta responsabilidad, ¿no? Y por eso yo a las finales, como empresa, como empleador, como gerente, como alta gerencia, tengo que evaluar cómo se ha dado este sistema de gestión durante todo este tiempo que se ha estado implementando, ¿no? Entonces, a las finales, vamos a evaluar, ¿no? Vamos a evaluar, y como ahorita está, no necesariamente porque se diga que están suspendidas las auditorías, no quiere decir que no lo vamos a evaluar, nuestro sistema de gestión, ojo, ¿ya? Nosotros podemos evaluarlo, ¿ya? Como área de seguridad y salud en el trabajo, porque si vamos a hacer una auditoría, nosotros no podemos auditar nuestro propio trabajo, tenemos que contratar, ¿no? A de repente auditores independientes, ¿no? O de repente hacer una auditoría interna con otra oficina en la cual nos pueda hacer la auditoría, porque están las auditorías internas, auditorías externas, o sea, es un mundo también cuando se habla de la parte de auditoría, ¿no? Pero a las finales lo que vamos a hacer es evaluar nuestro sistema de gestión, pues, ¿no? Y pues a las finales, ya para ir concluyendo, pues tiene que haber pues una acción de mejora continua, ¿no? La vigilancia, la ejecución del sistema de gestión, ¿verdad? Y obviamente pues nos va a permitir evaluar las estrategias que hemos dado pues para poder alcanzar nuestros objetivos previstos desde nuestra primera línea de identificación de todo nuestro sistema de gestión, que es lo que teníamos, hasta la implementación al final, si es que lo hemos cumplido o no, y cuánto porcentaje hemos llegado, pues para que el siguiente año, pues mejoremos, por eso se dice la mejora continua, mejoremos para que nuestro sistema de gestión, ya, pues sea efectivo cada tiempo que pasa, ¿no? ¿Ya? Entonces acá, empleador, el área de seguridad en el trabajo, los trabajadores, ¿no?
Y ya para ir combinando, ¿cuáles son aquellos problemas actuales en la implementación? O sea, porque existen problemas. ¿Qué pasa cuando las empresas no pueden implementar su sistema de gestión? Si se han dado cuenta, es bastante, ¿verdad? Es bastante trabajo, ¿no? Es un montón de cosas que tienen que hacer. Entonces, pues, ¿por qué? Porque hay insuficiente personal capacitado. Pues es importante, tiene que haber gente preparada, gente especialista, ¿ya? El sistema de gestión implementado bajo el enfoque de auditoría, o sea, solamente por el hecho de que, porque como va a venir el SUNAFIL, porque me van a fiscalizar, lo cumplo. No, pues entonces si lo hago así, no hay un compromiso completo, ¿no? Bueno, hay vacíos legales, sí, lamentablemente en la ley hay vacíos legales, ambigüedad de las normas legales, pobre trabajo de los implementadores, gestión predominante documentaria, y sí, básicamente toda la gestión es documentaria. O sea, toda la gestión que se hace es documentaria, la mayoría, obviamente, ¿no? Porque obviamente se traduce en otro tipo de actividades, ¿no? La inspección de trabajo predominantemente es documentaria, ¿sí? Inspección de trabajo en servicio de trabajo no se basa en inspección del sistema de gestión, ausencia de legislación en la auditoría del sistema de gestión, falta de coherencia entre los requisitos legales, técnicos y éticos. Entonces, todos estos problemas que suceden, pues, cuando se van a dar este sistema de gestión. Bueno, hasta acá hemos llegado con respecto a la implementación del sistema de gestión, ¿ya? Lo hemos hecho rapidito. Y si hubiera algunas preguntas, no sin antes aprovechar la oportunidad para invitarlos, ¿ya? A que visiten mi página en Facebook, en mis redes sociales, que es ESG al Trainer. Ustedes van a encontrar muchísima información, lo acabo de poner en el chat, ¿ya? Apóyenme con un like, compartan la información. Siempre comparto mucha información de salud, de normativas, etcétera, de cursos, sobre todo, por ejemplo, que ahorita estamos dando este curso de salud ocupacional, es curso especializado en salud ocupacional, que hemos hablado. Ustedes tienen que darse cuenta que en este tiempo es muy poco tiempo para hablar de todo, ¿no? Entonces hemos hecho de resumir algunas cosas y hacer este pequeño taller con respecto a la línea base, que básicamente, yo se les voy a brindar, ¿ya? Está todo lo que tienen que ustedes implementar, todo lo que tienen que implementar, ¿no? Entonces, como les decía, pues ingresen a mi página en Facebook, que es ESG al Trainer, denle un me gusta, ¿ya? Y ustedes pueden encontrarme en mis redes sociales y también, pues, ya está mi información en la cual ustedes, pues, pueden hacerme cualquier consulta y gustosos en ayudarlos, ¿ok? Bien, no sé si hubiera alguna pregunta en estos 10 Magister, minutitos que vamos a dar para preguntas. Magister, buenas tardes. Una consulta. La línea de base, ¿quién lo va a desarrollar? ¿El comité o la unidad básica? Nancy, ¿verdad? Sí, Miss. Nancy. Hola Nancy, ¿cómo estás? Buena pregunta, muy buena pregunta. La línea base en realidad lo va a hacer el área de seguridad y salud en el trabajo. Recuerden que el empleador va a delegar funciones, ¿verdad? Va a delegar funciones. ¿A quién va a delegar? Al área de seguridad y salud en el trabajo, a la unidad de salud ocupacional o a un área en la cual tenga que hacer este tipo de actividades. Pero ahora, obviamente, lo que se está impulsando es que tengan todos, ¿no?, sus áreas de seguridad y salud en el trabajo. ¿Quién lo va a hacer? El área de seguridad y salud en el trabajo. El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene sus propias funciones, que no, obviamente que tampoco no están aislados con el sistema de gestión, ojo, no. El comité tiene sus propias funciones, sus propias actividades, y eso lo vamos a tocar en la siguiente clase, porque ahí vamos a hablar de comité, de cómo se tiene que hacer la elección, cuáles son las últimas modificatorias, porque ha salido la 245, justo el año pasado, en 2021, en enero, salió también una modificación de las funciones del comité, porque ahora son más fiscalizadoras dentro del sistema de gestión también, ¿ya? Y eso vamos a hablar en las siguientes clases, pero el que lo hace es el área de seguridad del trabajo. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta más? Gracias, Miss. Gracias a ti, Nancy. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tienen alguna otra pregunta más que tengan algún tipo de alguna duda o algo?
Bueno, parece que ya no hay preguntas. A ver. Vamos a dar unos minutitos para hacer las preguntas. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer ahorita es... Vamos a poner ahorita esto mejor, ¿ya? Vamos a poner esto acá. Quiero compartir un ratito esto, ¿ya? Mientras que se animan a hacer las preguntas. Entonces, por ejemplo, si acá lo ponemos 6, pongamos acá, por ejemplo, supongamos que sean 6, acá 10, acá pondremos 7, ¿ya? Creo que alguien quiere hacer una pregunta, parece. 5, acá supongamos que lo pongamos 5, acá 5, Magíster, acá ¿puede hacer otra 20. pregunta? Sí, claro, claro, claro. Acerca sobre el mapa de riesgo, que usted dice que Ah, también es uno de los registros que debemos de tener. Eso lo tenemos ajá. que Es un tener documento en nosotros. realidad. Ajá. Es un documento, nosotros lo tenemos que tener visible dentro de la área del centro de salud. Claro, claro. Claro, el mapa de riesgo, ya lo había compartido acá. Espera un segundito, ¿ya? Espera un segundo. Vamos a volver acá mejor. ¿Ya? ¿Dónde estaba acá? Acá está. Por ejemplo, el mapa de riesgo básicamente es un plano que ustedes pueden ver acá, es un plano en el cual se va a identificar cuáles son los puestos de trabajo en los cuales pues, pueda existir algún tipo de exposición, ¿ok? Es lo primero que ustedes tienen cuando ingresan al trabajo, te dice, acá está estructurado todo en forma de un plano, la institución, y ahí te va a colocar ahí, ¿no? A través de leyendas y señaléticas en donde está, qué es lo que tienes que utilizar si es que entras a esta oficina, si es que de repente vas a utilizar EPPs especiales, ¿no? O de repente, así como vemos acá esta figurita que está acá, ya que es un plano en realidad, ya este es un mapa de riesgos, ahí su mismo nombre lo dice, o sea, se va a esquematizar los riesgos que se tienen dentro de los puestos de trabajo. ¿Quién lo tiene que hacer? El área de seguridad y salud del trabajo. Si es que hay una persona especializada de poder hacer un plano, ¿no? Lo tiene que hacer, o si no, lo tienen que mandar a hacer a través de un ingeniero, ¿no? Un arquitecto también, para que todas las empresas tienen que tener su mapa de riesgo. Todas las instituciones, todas, ojo, todas. Si no la tiene, es una falta grave, ¿ya? Vamos a compartir eso, lo que estaba haciendo aquí, ¿ya? Para ir terminando. Ya, miren. Entonces, ¿qué es lo que yo he hecho acá? Lo que yo he hecho es, esto es una simulación, he evaluado todo mi sistema de gestión, ¿no? Yo voy a implementar mi sistema de gestión, o sea, yo como empresa, ¿ya? Yo como área de seguridad en el trabajo, voy a implementar mi sistema de gestión y para eso lo que yo quiero saber es con qué cuenta mi sistema, qué de todo el sistema de gestión, de todos los ítems, ¿no? Y lineamientos, qué es lo que cuenta nuestra empresa, ¿ya? Entonces acá yo he puesto aquí, de acuerdo a lo que yo he evaluado, entonces todo lo que cuenta, ¿correcto? Entonces, ¿qué me ha salido? Que hay un porcentaje del 71%, con 71.55% de cumplimiento del sistema de gestión. ¿Ya? Entonces, y acá, pues, ya hice toda la evaluación. Entonces, tengo el 71.55%. Entonces, vamos a ir acá a nuestro cuadrito y dice, vamos a buscar a dónde lo que respondería sería acá, ¿no? Entre el 71 al 80% quiere decir que mi sistema de gestión es aprobado, pero tengo que mejorar los estándares, ¿no? Tengo que mejorar, actualizar listas, difusión, dependiendo de lo que le falta, ¿correcto? Yo tengo que seguir implementando mi sistema de gestión, ¿ya? Entonces, si yo quiero implementar, entonces yo puedo decir, ok, tenemos el 71.5% de implementado nuestro sistema de gestión y vamos a concentrarnos en lo que le falta, ¿no? Y ir mejorando lo que ya hemos encontrado, ¿correcto? Entonces, así uno hace su diagnóstico. Entonces, de acuerdo a eso, yo voy a ir planificando de acuerdo a los requisitos legales, porque todo es con relación a la norma, ojo, todo es con relación a la norma, ¿ya? Nuestro sistema de gestión, ¿ya? Bien, creo que ya no hay otra pregunta. Yo le dije,
pues les dije a los chicos de Almenara que yo ya me tenía que retirar, 7:15, ¿ya? Así que creo que ya no hay ninguna pregunta, creo. Vamos a poner esto acá un ratito. ¿Ya? Entonces, no se olviden, chicos, no se olviden ya de entrar a mi página, a mis redes sociales. Van a encontrar ESG Altainer en Facebook, en Instagram, ¿ya? Y cualquier consulta, ustedes denle me gusta, síganos en nuestra página, y cualquier consulta ustedes me la pueden hacer a través de mis redes sociales, o también pues me pueden, porque muchas personas me llaman, me escriben, y yo cuando tengo tiempo, yo voy contestándoles y les voy mandando audios, así como para que salvar algunas dudas, ¿ok? Bien, entonces, no hay una pregunta, no hay alguna pregunta al final. No, Magíster, parece que todo ha quedado claro. Más bien, gracias por su asistencia a todos, por la participación el día de hoy también. Y bueno, recordarles que también pueden visitar nuestra página Escuela de Salud Almenara. Bien, ha concluido la tercera clase. Nos estamos encontrando en las próximas fechas, que ya se les estará pasando el calendario. Y recuerden que dentro de las 48 horas se estará también compartiendo la grabación de la clase. Muchas gracias, Magíster. Sí. Muchas gracias. Y también a las personas que han participado y desean la certificación de este curso de implementación de gestión, pues se comunican con nosotros, pues para que les podamos también compartir los materiales que les vamos a compartir a los alumnos del curso especializado en salud ocupacional. ¿Ok? Por supuesto, claro, también para todas las personas que deseen certificarse, pueden contactarse también con nosotros o con usted, Magíster, y para su respectiva certificación. Bien. Bueno, entonces todo sería el día de hoy. Gracias por su asistencia y también gracias por su atención, Magíster. Buenas noches.